Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Las fábulas del Panchatantra, el monje y el halcón. Esa va a ser la fábula que te vamos a relatar hoy. Vos dirás, ¿por qué fábulas? ¿Qué es esto de que en el Escarabajo de Oro le estén dedicando un video a las fábulas del Panchatantra? El Panchatantra siendo un libro de cuentos y de relatos fabulosos que viene de la tradición milenaria de la India. Porque en estos relatos, a modo de fábulas, encontramos grandes depósitos de sabiduría, muy vinculados a las temáticas de nuestro canal, que son la psicología transpersonal, la filosofía perenne, otro enfoque antropológico, otro enfoque científico. Estas fábulas nos vienen a traer enseñanzas psicológicas, como luego también las encontráramos en las fábulas de Esopo, como luego también la encontráramos en los antiguos libros mitológicos, como son la Ilíada, la Odisea, pero particularmente aquí te vamos a hablar de la tradición hindú, desde esa perspectiva, para que veas que muchos de los relatos que luego escribieran modernamente, por ejemplo, los hermanos Grimm, se basan en estas fábulas y de ahí han extraído modos de relatar enseñanzas en sentido metafórico. La metáfora es una forma de traducir, de transmitir grandes conocimientos al ser humano. Es el lenguaje de lo que Jung llamara el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo se expresa de varios modos. Uno de los modos es poético, es mítico, otro también es el modo científico. Otro es el modo estético, artístico y otro el religioso espiritual. Hoy vamos a hablarte de esa expresión de lo inconsciente colectivo en el sentido metafórico. Particularmente la fábula que elegimos para hoy, que te vamos a relatar, es la fábula del monje y el halcón. Esto es de un libro que se llama el Panchatantra, en el sánscrito, que era el lenguaje, digamos, metafísico, espiritual o religioso, si querés, antiguo de la filosofía de la India, en el cual están escritos los Vedas, que es de donde surgen todos nuestros idiomas modernos, porque la raíz de todos nuestros idiomas, y esto lo han estudiado grandes filólogos, lingüistas, es el indoario. Podemos ver que las lenguas latinas, las lenguas sajonas, todas salen de esta estructura y esta raíz en común, que es el sánscrito. Pancha o panch quiere decir 5, y tantra, tratado o libro, enseñanza también. Estas fábulas se datan alrededor de 5.000 años de antigüedad, algunos menos, pero el hecho es que se empiezan a ser más conocidas a partir del gran desarrollo que tiene en la India el budismo en el siglo V a.C., el jainismo también, otra de las tradiciones. Muchos de los monjes budistas que enseñaban por medio de metáforas usaban estos relatos del Panchatantra y se empezaron a hacer más conocidos entre las poblaciones alrededor de un siglo antes de Cristo. Son extraordinarias estas enseñanzas y hoy tenemos una versión moderna de esto en el siglo XX, que es la de Walt Disney, donde por medio de estos dibujitos animados y antropomorfizado en los animalitos y en los personajes que te va poniendo en los cuentos, nos transmite ideas y enseñanzas psicológicas obviamente asociadas al mundo infantil. Pero hay grandes enseñanzas psicológicas y esotéricas en relatos como por ejemplo el de La Bella y la Bestia, que no le pertenece a Walt Disney, es un relato más antiguo. Y la India tuvo una importante influencia, ten en cuenta, en lo que fue la filosofía griega. También esto lo han tomado los sufíes. Elegimos particularmente el decorado de fondo hoy, el Taj Mahal, este hermoso castillo que fue construido para un amante para su amada, extraordinario, que nos remonta a la cultura sufí, nos remonta también a la India, porque es un monumento que está construido en la India, y el Panchatantra se difundió también entre la cultura árabe, no solamente la hindú.
El hinduismo, la filosofía de la India vino a influenciar también bastante en la cultura griega. Tengan en cuenta que muchos griegos iban a estudiar a la India, se llamaban los filósofos gimnosofistas. Hay relatos esotéricos que nos cuentan que Pitágoras fuera discípulo de Siddhartha Gautama el Buda, allá por el año 500 a.C., un tema, algo muy importante que nos ayuda a entender más acerca de la influencia de la India en los griegos. También Platón y los grandes filósofos iban a iniciarse a Egipto y a la India. Hay una relación íntima entre la India influenciando a Grecia, influenciando a Egipto, también influenciando a Persia. No sabemos bien la antigüedad de estos relatos, pero sí podemos ver su extraordinaria vigencia psicológica. Por eso te vamos a hoy hablar acerca del monje, y luego vamos a ver más los temas históricos, el monje, ¿sí?, y el halcón. El relato dice así, y vamos a ir explicándote algunas cosas del relato. Esperamos que te guste. Se hallaba en cierta región, en un bosque de penitencia, un devoto asceta llamado Salankayana, que había ido a bañarse al Ganges. Una tradición que hasta el día de hoy se mantiene. Asceta eran aquellos individuos que salían de la vida común y decidían dedicarse a la unión con lo superior, algo que hoy conocemos en el yoga. Yoga quiere decir unión con lo superior en uno mismo. Y mientras estaba celebrando el Suryopastana, allí en su proximidad, un halcón con la punta de sus afiladas uñas cogió una ratoncilla. Con el corazón estremecido de piedad, al verla, gritó el monje, ¡suéltala! Y diciendo esto, le echó una pedrada. El halcón, cuyos sentidos quedaron aturdidos por el golpe de la piedra, cayó al suelo, soltando la ratoncilla, la cual, temblando de miedo y sin saber lo que debía hacer, diciendo, ¡protégeme, protégeme!, se metió entre los pies del monje. El halcón, que había ya recobrado el conocimiento, dijo al monje, «Oh asceta, has cometido una mala acción al herirme con la piedra. ¿Que acaso no temes la injusticia? Entrégame pues esa ratoncilla, si no te harás culpable de un gran crimen». Al halcón, que así le reprendía, contestó el monje, «Oh tú, el más vil entre los pájaros, la vida de los seres que alientan debe ser defendida. Los malos deben ser castigados, respetados los hombres de bien, honrados los preceptos y adorados los dioses». Tengan en cuenta que la cultura en la India era politeísta, sigue siendo en gran medida. Y siendo esto así, ¿por qué hablas tan sin concierto? El halcón contestó, «Monje, ¿no conoces tú ni los elementos de la ley natural, o sea, las leyes de la naturaleza? Porque aquí en el mundo, el Creador, al producir a los seres vivientes, les proporciona también la comida. Y así como vuestro alimento son los vegetales, vegetarianos, constituyen el nuestro los ratones y demás animalitos», le dice el halcón al monje. «Por esto haces muy mal en privarme de mi sustento». Y se ha dicho, y acá el halcón representa la sabiduría. El halcón era un antiguo animal sabio que también lo encontramos en los egipcios, el famoso halcón egipcio, símbolo de la sabiduría. El halcón, el águila, animales que representaban un conocimiento superior. En este sentido no es el animal literal, sino que el animal viene a recordarle al monje, la naturaleza, una enseñanza que él no estaba practicando. Y le recuerda las enseñanzas de la antigua filosofía brahmánica que también están en el budismo. Y le dice así al monje que ha sido injusto a reprenderlo y está realizando una mala acción. Le relata las enseñanzas espirituales. Comer aquello que ha sido creado para el sustento de uno no le envilece, pero el no comerlo es gran pecado. Por esto no se debe perturbar el orden establecido.
comer el licor espirituoso es bebida prohibida a los hombres de las 3 primeras castas. Tengan en cuenta que en la India en ese momento está dividido en castas. Claro, hoy modernamente escuchamos la palabra casta y lo asociamos por el prejuicio occidental a una discriminación de inferior en superior, y se ha difundido esto así. Pero si estudiamos la metafísica hindú, y nosotros consideramos que hay que abordar este tema desde un estudio de su metafísica, no desde el prejuicio moderno y desde las ideas sociológicas y políticas modernas, vemos que las castas no tenían que ver con una cuestión económica, sino con una jerarquía espiritual natural que se establecía en esos pueblos antiguos, siendo el individuo más noble de corazón, más bondadoso, más puro, más generoso, más sacrificado, de otra naturaleza espiritual. Entonces estaba estructurada así la sociedad según las capacidades de cada uno, lo que sería la división según los oficios que luego también planteara Platón en la República. Acá tenemos que situar esto un poco históricamente porque si no, no lo vamos a entender. Y cada grupo tenía un código de vida, como lo tenemos hoy también. Hoy tenemos nuestros códigos de vida. Claro, no se respeta ningún código, pero los códigos están, e inconscientemente cada grupo social tiene conductas propias de ese grupo. Claro, bastante arbitrarias, pero le dice así entonces. Como el licor espirituoso es bebida prohibida a los hombres de las 3 primeras castas y la manteca clarificada es manjar prohibido a los borrachos, así sucede también en todas las demás especies. O Brahman, porque este monje era de la casta brahmánica, que supuestamente eran los sabios. Pero aquí le está cuestionando porque es un dogmático. Un dogmático, y siempre están los dogmáticos a lo largo de todos los tiempos. Están aquellos que, en este caso dentro del hinduismo, se había, rigidizado con las normas y las pautas y no tenía una comprensión profunda de las enseñanzas. Era un fanático, un dogmático. Por lo tanto, cualquier vida que se quitaba llevaba esta idea al extremo, interviniendo a sí mismo en la naturaleza misma, siendo que el halcón era natural en su conducta, al comer lo que la vida le había dado. Y le dice, es más el halcón, comer lo que se debe comer es lo mejor para los seres que deben comerlo, pero comer lo que no se debe comer es gran pecado. ¿Por qué pues tú me quieres castigar como si yo procediera inapropiadamente? Además, no es la que tú observas la ley de los ascetas. Y ahí le recuerda que él no está cumpliendo. Esto es como los hipócritas y fariseos que también marca el Maestro Jesús en sus enseñanzas. Siempre, como dice el dicho, el hábito no hace al monje. Esto también está en el relato budista del Dhammapada. No es monje el que se viste con un hábito particular o el que se disfraza de esto, sino aquel que practica las enseñanzas de los grandes guías espirituales de la humanidad. Porque entre estos, según se ha declarado en los códigos, no verlo visto. Miren lo que dice, los códigos son las enseñanzas metafísicas. Le dice esto el halcón, un halcón sabio, ¿no? Dice, no verlo visto, no oírlo oído, la ausencia de deseos y la carencia de odio es lo mejor. Y se ha dicho también en las enseñanzas, no distinguir entre amigo y enemigo, o sea, no poseer discernimiento, vivir en la confusión. Estimar lo mismo en el mismo nivel, un terrón o una piedra, que una pieza de oro. Permanecer indiferente con los conocidos y amigos y neutral con los parientes y enemigos. Considerar del mismo modo a los buenos que a los malos, bastante en nuestra época, donde está todo confundido, no hay discernimiento. No confundimos hoy y somos en algún punto este monje, claro, no ascetas, ¿no? Porque hoy es el mundo de los deseos, este monje era todo lo opuesto, ¿no? Muy restringido. ¿No confundimos hoy amigos de enemigos? ¿No estamos hoy con nuestras mentes aturdidas, no pudiendo cultivar un discernimiento de aquello que nos hace bien, de lo que nos hace mal? Esto es muy vigente. Considerar del mismo modo a los buenos que a los malos, considerar del mismo modo a los que dañan que a los que ayudan, es lo que más se alaba en los santos venerables que proceden siempre según la práctica de la virtud.
Entonces aquí el halcón le está recordando enseñanzas que él no está practicando, porque se ha vuelto rígido. En nosotros hay esta rigidez. El asceta retirado en la soledad, dice, debe estar unido con el alma universal. Y continúa el halcón. Por esto tú, por lo que has hecho, has perdido todo lo que habías ganado en tu penitencia. Penitencia era el dejar los deseos y el cultivar el mundo interior. Él pierde todo eso. Y se ha dicho, y le sigue recordando lo que dicen las enseñanzas que él perdió. Suelta, suelta y cae uno. No sueltes, ¿no? Y cae otro. Al ver la caída de ambos, cayó el tercero. El silencio es medio de llevar a cumplimiento todas las cosas. Le está planteando que él está interviniendo en la naturaleza, está alterando el orden natural. Esto también, tengan en cuenta que Siddhartha Gautama el Buda, en el relato de su vida mítica, él alcanza la iluminación porque sale de los extremos. Ni castigar el cuerpo, ni someterlo, ni tampoco ceder y dejarse llevar por todos los deseos, sino el camino intermedio. Esto es una gran enseñanza que da aquí. Sigue teniendo una gran vigencia psicológica porque cada uno de nosotros llevamos dentro a un aspecto de nuestro comportamiento, de nuestro entendimiento, más que nada muy determinado por emociones, donde nosotros tomamos las cosas de un modo absoluto. Esta es la psicología del niño en el adulto, digamos. En el niño esto es natural porque está aprendiendo. O sea, sus puntos de vista son extremistas. O las cosas son absolutamente buenas o absolutamente malas. Y por otro lado es muy relativista. No entiende los efectos de las causas que genera. No entiende las consecuencias de aquello que está haciendo. Y en el adulto, que puede tener un cuerpo de adulto pero una mentalidad de niño, y esto lo vemos hoy muy a menudo, el individuo también es absolutista. No puede comprender los matices de las cosas. No se ha enterado en lo psicológico de la teoría de la relatividad de Einstein. Pero sí es relativista in extremis según su conveniencia. Entonces aquí el halcón, como la voz de la sabiduría de la naturaleza, le viene a recordar esto. Este es el lenguaje de los sueños. Así se expresan los sueños. Y así estos grandes sabios intuyeron con estas metáforas grandes enseñanzas espirituales, y el Panchatantra ha sido un libro que se ha mantenido vigente como una de las joyas de la sabiduría de la humanidad, que no queríamos hoy dejar de traerte y darte a conocer esta enseñanza importante, que luego vemos en muchas de las obras de los grandes dramaturgos como Shakespeare, algunos dicen que fue Bacon, Dostoyevsky, los rusos, Cervantes antes en España, contemporáneo de Shakespeare, donde se enseña por medio del lenguaje alegórico muchísimas verdades. Y aquí encontramos a la naturaleza misma enseñándole al individuo que lo literal, lo externo, no es la verdadera comprensión e incita al odio. Vivimos en una época de odio, vivimos en una época de pensamiento único. Qué bueno que estas enseñanzas puedan mostrarnos que seguimos cometiendo los mismos errores que hace miles de años. Quizás ya es tiempo que los dejemos de cometer, que practiquemos el discernimiento como le enseña acá el halcón y discernir entre todas las cosas. Discernir contemplando y teniendo en cuenta que está todo unido por una inteligencia que nos trasciende. Bueno, hoy te queríamos traer estos conocimientos, esperamos que sean de tu agrado. Esto es un experimento, vamos a ir leyendo fábulas a medida que vamos adentrándonos más en esto, se va a ir haciendo más interesante porque hay grandes conocimientos encriptados en estas enseñanzas metafóricas. Es como interpretar los sueños. Entrenarnos en interpretar las fábulas y traducirlas
es también y ayuda y da una apertura al entrenamiento, a entrenarnos en la comprensión del lenguaje de lo que Jung llamara el inconsciente colectivo, ese depósito de sabiduría que está en el interior de cada ser humano y que si tenemos el conocimiento adecuado y la práctica adecuada, como el halcón recuerda al monje, podemos acceder a ese nivel de nuestra mente, donde se encuentran la biblioteca con todas las respuestas a los desafíos que nos presenta la vida. Si te gustó este video, le podés dar like, podés también suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita y ya tenemos los talleres que vamos a estar dando online y también presencial acá en nuestra escuela. Particularmente ya mañana vamos a dar un taller de mindfulness, este tema para el cultivo de la atención plena. Un tema que hoy a todos nos es de importancia. Cultivar nuestra atención para, en este caso, y asociado a lo que hoy planteamos, evitar los extremos. Bueno, nos vamos despidiendo del Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hasta la próxima. Chao.